Bien, entrando al tema de flexocompresión biaxial, ya es cuando la columna tiene momentos en ambos ejes, como es el MUX y el MUY, donde el MUX es la carga última por la excentricidad en Y y MUY es la carga axial última por la excentricidad en X, ¿no? Entonces, bajo esta configuración flexocompresión biaxial, el eje neutro nos queda de esta manera, ¿no? Con un ángulo θ que no es perpendicular a ningún eje, ni al eje X ni al eje Y, como lo sería en el caso de flexocompresión uniaxial. Entonces, ese tipo de problemas son un poco más complejos, ¿no? El problema consiste en encontrar el valor máximo de la carga PU, la cual actúa fuera de los ejes de simetría a distancias EX y EY de ellos. Esta condición es estáticamente equivalente a considerar el elemento sujeto a una carga axial PU aplicada en el centro de la columna más dos momentos, ¿no? Existen métodos aproximados, ¿no? Ya vimos que la manera correcta de hacerlo es con el diagrama de interacción, ¿no? De la superficie, pero pues generar este diagrama es complicado, ¿no? A mano, obviamente, pues, actualmente existen muchos programas que lo generan, ¿no? Entonces, pero en caso de tener solamente un diagrama en el plano, o sea, ya sea en el eje X o en el eje Y, existen varios métodos para determinar lo que es la carga última, ¿no? O sea, si una columna es adecuada o no lo es. Aquí a continuación se describen algunos, obviamente no vamos a entrar ahí al desarrollo y cómo llegan a sus ecuaciones, ¿no? Eso es otro tema. Lo que nos importa aquí, lo que nos interesa son las ecuaciones resultantes. A fin de cuentas, estos son métodos aproximados, pero que han dado muy buena, son muy precisos, ¿no? Entonces tenemos el método de superposición, ¿no? Que es, este método consiste en reducir el problema de flexocompresión biaxial a flexocompresión uniaxial en dirección X y flexocompresión uniaxial en dirección Y, ¿no? Como superposición, ¿no? Lo que ya conocemos, una carga primero y otra después, y así sucesivamente, ¿no? El método de la carga de la excentricidad equivalente, aquí lo describe, ¿no? El método, aquí algo como este es un plano, ¿no? Plano que genera más o menos, se asemeja al bulbo a la superficie de interacción. Y el más usual, que incluso es el que trae el reglamento de la ACI, es el método de la carga recíproca de Bressler, ¿no? Entonces, aquí lo describe, ¿no? O sea, cómo se obtiene la deducción del método. Les digo, no vamos a entrar en esto realmente, paso por paso, ¿no? Cómo se define. Aquí está descrito, pero no vamos a entrar al desarrollo, ¿no? Simplemente lo que nos interesa pues es la ecuación que propone, y al final de cuentas se obtiene esta ecuación de aquí, que es P resistente es igual a 1 entre PRX más 1 entre PRY menos 1 entre PR0. Es importante ver que aquí este último signo es negativo, ¿no? Generalmente lo toman como positivo, es un error que cometen, entonces pónganse ahí atentos, ¿no? Este signo es primero más y después menos. Donde PR la fuerza axial resistente, PRX es la fuerza axial resistente considerando una excentricidad EY y una excentricidad en X de 0. PRY es la fuerza axial resistente considerando una excentricidad X y EY de 0. O sea, si se dan cuenta, cuando una excentricidad vale 0, significa que el diagrama está en un plano. En este caso está en el plano de X y en este caso en el plano de Y. Entonces significa que con los diagramas en ambos ejes, en el eje X y en el eje Y, podemos resolver el problema aunque la carga esté fuera de esos ejes, ¿no? Y PR0 es la fuerza axial resistente de la columna, considerando EX y EY0, o sea, pura carga axial. Esta ecuación ya la hemos visto anteriormente. Aquí el phi pues vale 0.65, ¿no? Como es compresión, aplastamiento, 0.65.
PU la carga axial actuante sobre la columna resultante de las cargas básicas combinadas y factorizadas, ¿no? Obviamente PU es y MUX y MUY pues son de una combinación de diseño. Se tiene que cumplir la siguiente condición, ¿no? Que PU sea mayor o igual a 0.10 de phi por F'C por el área bruta. Es decir, para que tenga una compresión, una carga axial de compresión considerable, ¿no? Ya que si es menor que esa se considera que es que trabaja como una viga y no como una columna, ¿no? Aquí está la descripción. Si no ocurre, pues se considera que el comportamiento es como una viga, más que como una viga que como una columna, ¿no? Y pues el diseño debe ser como lo vimos ya en el diseño de vigas. Entonces el criterio de diseño es una columna sujeta a momentos flexionantes MUX y MUY junto a una fuerza axial de compresión, producto de las cargas básicas combinadas y factorizadas, es satisfactoria si se cumple esto, ¿no? Que la persistente que nos dé la ecuación sea mayor que la P última. Si se cumple, pues la columna es adecuada, ¿no? Obviamente, pues si el PR es muy grande que la PU, pues podemos decir que la columna está algo sobrada, ¿no? Es generalmente ahí no vamos a hablar en cuestión de toneladas porque es relativo, ¿no? Hay que hablar en porcentajes. Más o menos el persistente a lo mejor esté un 10%, por así decirlo, ¿no? De diferencia a lo máximo para considerar que está dentro, ¿no? Que todavía es económica. Si ya está un 15, un 20, un 30% arriba, pues ya se puede economizar la columna, ¿no? Siempre y cuando pues la condición que ya vimos y también esta, ¿no? Que obviamente PU sea menor o igual que 0.8 de PR0, ya que 0.8 de PR0 es la carga axial de compresión máxima de la columna. Entonces si PU es mayor que esta, pues ya de entrada vemos que la carga axial va a estar fuera del diagrama. La fórmula de Bresler es una desigualdad que se usa para revisar una columna que tiene construida su gráfica de diseño alrededor de los ejes y se conocen sus dimensiones, ¿no? BH, B y H, el armado longitudinal y distribución, así como las propiedades de los materiales F'C y Fy. Si se dan cuenta, lo que nos está diciendo es que se deben de conocer todo lo necesario para poder construir el diagrama de interacción. Entonces, si tenemos los diagramas de interacción, el diseño de columna realmente es algo sencillo. Lo complicado, vaya, sería hacer los diagramas, ¿no? Pero pues actualmente existen muchos software, ¿no? que generan estos diagramas, ¿no? Entonces simplemente como lo vemos aquí, ¿no? que es simplemente ponerle el concreto, las dimensiones, la longitud es independiente aquí de primera mano, ¿no? No es tan relativo, las longitudes de las vigas, el recubrimiento y pues el armado de la varilla, qué diámetro, qué cantidad, el estribo, el espaciamiento, cuántas ramas queremos, ¿no? Si son 2, 3, 4, aquí nos está dibujando la figura, ¿no? Entonces nosotros la vamos modificando a estas propiedades y pues nos va generando el diagrama. Ahí me equivoqué, le puse en el reporte el diagrama y pues hacer los cálculos y nos lo va a arrojar. Bien, entonces lo que sigue aquí sería ver a cortante en columnas, ¿no? Cortante en columnas que ya lo vimos en viga. Cuando vimos en viga vimos también ahí cuando es flexo-compresión, perdón, carga axial, flexión y cortante, que es lo equivalente a columnas. Pues vimos ahí las ecuaciones, ¿no? Pero aquí se las repetimos. Obviamente estas son las ecuaciones simplificadas. Recuerden que hay unas un poco más detalladas si queremos ser un poco más precisos. En columnas es lo mismo, ¿no? El cortante resistente es igual al B con más BS por el phi, ¿no? El phi vale 0.75.
El beacon aquí es muy parecida a las vigas, solamente que se anexa ahí un parámetro considerando la carga axial, ¿no? Que obviamente la carga axial ayuda a tener un poco más de resistencia al cortante. Y lo que resisten los estribos pues es la misma ecuación, ¿no? Área del estribo, que va a ser el área del número de ramas que tengamos en el plano, por el FY por el peralte efectivo entre la separación. Entonces, si se dan cuenta, realmente lo mismo que en vigas, solamente que se anexa este parámetro. Obviamente una carga de compresión pues ayuda a resistir un poquito más el cortante, ¿no? NU es positiva en compresión y negativa en tensión. Conservadoramente algunos autores dicen que cuando hay carga de tensión, pues prácticamente considera que es cero, ¿no? Pero pues es relativo, ¿no? Ya que si es muy pequeña puede que aún así aporte. Ya si la tensión es muy grande, pues ahí sí ya el cortante es cero. Y algunas limitantes de separación de estribos en columnas, que la separación máxima es el mínimo de 16 veces el diámetro de la varilla, 48 veces el diámetro del estribo, o B, que B es el ancho más pequeño de las dimensiones de la columna, ¿no? Entonces el mínimo de esos tres va a ser la separación máxima a la que podemos separar los estribos. El acero mínimo en columna no es sencillo, es el 1% de su área, y el acero máximo es el 8% de su área. Aunque no se recomienda, pues generalmente no es tan recomendable, ¿no? Si es necesario pues se coloca, pero no es recomendable colocar el 8%, ya que sería mucho congestionamiento de acero, ¿no? Entonces generalmente a lo máximo un 4% para que pueda haber trabajabilidad de traslape, ¿no? O sea, al momento de tener una columna con mucho acero, ¿cómo va a llegar el acero de la viga a traslaparse, ¿no? A meterse ahí a la columna? Entonces por eso no es conveniente usar el 8%. Además también cuando hay traslapes de varillas, pues imagínense si hallamos el 8 y meter más acero porque vamos a traslapar, pues ya se excedería. Obviamente los traslapes no se deben de hacer todos en una misma sección, ¿no? Se recomienda a lo máximo el 50% y el otro, o sea, lo demás en otra sección diferente, ¿no? Para que no congestionar en un solo plano, decir, se me acabaron mis varillas aquí, voy a traslapar. Entonces si ya traigo el 8 y vuelvo a poner la misma cantidad de varillas, sería el 16%, ¿no? Algo muy exagerado, realmente incluso difícil de trabajar, ¿no? Sería casi imposible. El recubrimiento mínimo es 4 centímetros, obviamente en condiciones normales, si ya está en contacto con el suelo son 5 centímetros, si se cuela en contacto con el suelo 3 pulgadas, lo que ya se vio en vigas, ¿no? Algo importante, el diámetro mínimo de estribos en columnas es 3 octavos, no se permite menor a eso, ¿no? En vigas podemos usar un cuarto, sí, pero en columnas no, 3 octavos. Creo que varía del número 11 o 12, no recuerdo ahorita el número, y ya de mayores a ese diámetro, estribo de media. Una separación mínima entre varillas longitudinales es 4 centímetros. Entonces los diagramas de interacción que les mostré, incluso ya se los envié, pues cumplen con todas estas características, ¿no? O sea, tienen a lo máximo estos diagramas tienen el 4% de acero, y la separación de varillas cumple con los 4 centímetros. Entonces lo siguiente sería hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo hacer el cálculo con el método de la carga recíproca de Bresler. Dice, diseñar la columna sujeta a flexocompresión biaxial considerando los siguientes datos. Tenemos una PU de 65 toneladas, MUX de 36 toneladas metro y un momento en Y de 24 toneladas metros. La resistencia 250, el FY aquí se me fue, es 4200, y el recubrimiento 4 centímetros. Este 4220 es en teoría el exacto, ¿no? Pero para fines
práctico usamos 4200. A fin de cuentas, la variación que generaría esos 20 kilogramos no es mucha. Bien, entonces más o menos esta es la configuración. Entonces nos dicen, propongo una columna, o sea, con concreto 250, recubrimiento de 4 y FI 4200, que sea capaz de soportar estos elementos mecánicos. Entonces lo que vamos a proponer son dimensiones, base, altura y una cuantía de acero, número de varillas y de qué diámetro. De las soluciones, primero seleccionar una columna, vaya, que sea capaz de soportar la carga axial y la resultante de los momentos, ¿no? Porque para entrar a los diagramas no vamos a entrar ni con la de momento en Y ni con momento en X, sino con la resultante. La resultante se obtiene pues teorema de Pitágoras, ¿no? 36 al cuadrado más 24 al cuadrado, y le sacamos raíz. Entonces nos daba 43.27. Entonces necesitamos entrar al grupo de gráficas con concreto 150 y buscar una que contenga este punto. Momento de 43.27 y una carga de 65. Entonces yo le puse aquí de la página 18, tiene una columna de 55 por 55. De la página 18. Entonces estos son de concreto 200. Entonces concreto 250 empezamos aquí. Entonces aquí vamos a empezar a buscar que contenga ese momento, ¿no? 43 y 65. Entonces por aquí, por ejemplo, aquí llega hasta 10, ¿no? El momento es 43. Entonces seguimos buscando 16, 30. Bueno, aquí 45, pero realmente el momento llega hasta 40, ¿no? De la más grande, de mayor refuerzo, llega hasta 40. Aquí podría ser yo creo que la única, si tabulamos esta coordenada 43 y 65, casi 44, pues yo creo que andaríamos como por aquí, 65. O sea, la única que cumpliría sería la de 20 pulgadas, el número 8. Podría ser. Pero pues está muy al borde, ¿no? Una cosa importante es que cuando ustedes seleccionen aquí en este criterio no esté tan al borde lo que es el punto, ¿no? La coordenada. Entonces yo escogí la de abajo. Igual ustedes pueden quedar con esa, ¿no? A fin de cuentas es criterio de cada quien. Página 18, 55 por 55, y vamos a tabular ahí más o menos el punto, que era 44, ¿no? Más o menos aquí es 40, 50, 45. Yo creo que aquí o sea, les digo, aquí igual no puedo ser muy exacto en la computadora, pero ya ustedes lo hacen con las gráficas impresas y se puede obtener más preciso el punto, ¿no? Vamos a suponer que es ahí y algo así, más o menos. Entonces podríamos decir que hay tres gráficas que cumplen, ¿no? 16 del número 8, 20 del número 8 y 24 del número 8. Entonces esta del 16 del número 8 creo que fue la que escogí, no recuerdo. Dejen ver. Sí, dice el número 8. Entonces casi andamos igual que la de arriba, ¿no? O sea, puede que cumpla, puede que no. Ahí les recomendaría tal vez agarrar la de 20 el número 8, y ya si no cumple esa, pues ya agarramos la de 24 del número 8, o 24 varillas.